Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy, aunque había dicho que con el anterior terminaríamos el caso del asesinato del presidente Abraham Lincoln, quedan todavía muchos hilos por acabar de tejer en esta urdimbre que es definitivamente complicada y que precisamente por ser tan intrincada esa urdimbre, tal vez no se ha podido dilucidar qué fue lo que realmente pasó con el presidente Abraham Lincoln. Pero les contaré esta historia después de invitarlos para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Ese es mi canal oficial. Comenten los contenidos con sus amistades, compartan con sus amistades estos contenidos, invítelos a que se suscriban y denle me gusta, claro, y activen la campanita para recibir notificaciones. En Spotify también tenemos unos podcasts que yo sé que les van a gustar. Y los invito también para que se suscriban en mi fanpage de Facebook, que se llama Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues les decía que esta urdimbre es demasiado intrincada. Hay demasiados hilos para tejer esta historia. Pero yo me voy a referir solamente a 2 o 3, porque creo que son como los más determinantes, los más importantes, o sobre los que prácticamente se apunta la mira, se le pone la mira justamente a ellos. Después de la muerte entonces de Abraham Lincoln, a él le pegaron el balazo en la parte posterior de la nuca, en el Teatro Ford, el 15 de abril de 1865. Recuerdan que les conté que John Wilkes Booth saltó al escenario, se enredó con la espuela en una bandera que estaba en la esquina del escenario, se fue trastabillando y al caer cayó mal y se fracturó una pierna. Con todo y ello salió cojeando por atrás del telón, afuera lo estaba esperando un caballo, partió hacia Virginia y aquí empiezan las cosas como a inducirlo a uno a pensar que había algo más de fondo. Como la guerra había terminado una semana antes, el 9 de abril de ese año, el general Lee se había rendido ante el general Ulysses Grant de la Unión, aunque hubo otros generales que se rindieron un poco más tarde. De todas maneras se considera como el fin de la guerra esta rendición de Lee, que era el general más importante de los confederados, ante Ulysses Grant, que era el más importante de los generales de la Unión. Como todavía estaba todo tan caliente, las brasas estaban ardiendo, no había pasado una semana. Esa fue una de las causas por las cuales John Wilkes Booth determinó que era mejor matarlo de una vez. Y por lo tanto todavía regían las medidas de guerra, aquellas que indicaban que la ciudad debía protegerse en las horas de la noche. Por eso todos los puentes que daban entrada a Washington se cerraban en la noche. Y particularmente el que conducía hacia Virginia, entendiendo que Virginia era el gran bastión de los confederados y por lo tanto representaba mucho mayor peligro. Ese puente, extrañamente, esa noche estaba abierto. Habitualmente había un destacamento ahí de soldados que estaban custodiando el paso por ese puente. Esa noche no había ninguno. Estaba el puente solo. O sea que John Wilkes Booth partió a galope tendido, pasó por ese puente sin que nadie advirtiera que él estaba saliendo de la ciudad. Y entonces la pregunta que se plantean para empezar es, ¿por qué no había guardias allí? Como tampoco había guardias, recordarán ustedes cuando les conté lo del asesinato, por lo menos en la puerta del palco donde estaba el presidente Lincoln. Por lo menos debía haber siquiera un policía en la puerta. No había ninguno. Por lo menos debía tener 2 o 3 escoltas que lo acompañaran en su desplazamiento para llegar al teatro y que estuvieran ahí custodiando. No había ninguno. Y todos estos elementos se van conjugando para hacerle pensar a uno que atrás hay un entramado que es mucho menos evidente, pero sí menos evidente, pero más incidente en el desarrollo de todo este proceso. Hay un personaje
que siempre se ha discutido que pudo estar detrás de la conjura. Ese personaje se llamaba William Stanton, Edwin Stanton, que era el secretario de guerra del gobierno de Lincoln. De él dependían la escolta que debía acompañarlo al teatro, los guardas que debían estar resguardándolo en el palco del teatro y los soldados que debían estar custodiando los puentes. ¿Por qué todo de una manera tan coincidente y tan extraña? En ninguno de estos momentos de todo este suceso hubo nadie que pudiera proteger al presidente. ¿Y por qué no hubo alguien que impidiera la salida de John Wilkes Booth? Si en el momento en que él se montó en el caballo ya prácticamente se regó el rumor en todo Washington y ya todo el mundo sabía. Y él, para llegar hasta el puente, se tardaba entre 20 minutos y media hora a galope tendido. Pudo haber ido alguien allá a tratar de provisoriamente resguardar el puente y no permitir la salida de John Wilkes Booth. Sin embargo, salió como Pedro por su casa. Pues este Edwin Stanton era de un temperamento muy volcánico, muy colérico. Además, un hombre supremamente ambicioso. Y se dice que él tenía sus tratos con la gente de los confederados. De hecho, algunos afirman que días previos a este atentado vieron a John Wilkes Booth reunirse con Stanton en 2 o 3 reuniones furtivas, es decir, a escondidas, pero se reunió con él. Y por lo tanto, pues entonces, aquí tendría uno que por lo menos conceder el beneficio de la duda de que algo se estaba cocinando, como de hecho así fue. Pues Edwin Stanton, el secretario de guerra, para justificar el que no hubiese protección para el presidente, ni en el puente, decía que era que tenía a todos sus hombres ocupados en otras operaciones para tratar de limpiar de sureños el área próxima a Washington y recoger algunos prisioneros. Eso, a la luz de la historia, ha sido descalificado rotundamente, porque en ese momento había calma en Washington, no había tropas cercanas, no había a quién capturar. ¿Por qué entonces se disculpó de esa manera? Todavía no se sabe. Pero aquí entra en la conjura otro que era un hombre supremamente ambicioso también y a toda costa quería ser presidente. Era el vicepresidente Andrew Johnson. Un vicepresidente que era también de un temperamento muy fuerte, un hombre también supremamente ambicioso y que al parecer, aunque siendo secretario de Lincoln, necesariamente tenía que compartir su idea sobre la abolición de la esclavitud. Pero parece que de manera soterrada él no quería la abolición de la esclavitud. Casi dicen algunos de los estudiosos de este caso que él era como una especie de infiltrado. No afirman rotundamente que fuera espía de los confederados, pero sí por lo menos simpatizaba con la causa de los esclavistas del sur. Ya están estos 2 individuos, Stanton y Andrew Johnson, que al parecer en público se repelían, no eran muy buenos amigos que digamos. Pero eso no significa que en la clandestinidad y en la preparación de este plan pudieran estar de acuerdo, aunque no simpatizaran entre sí. Ahora, la pregunta que se plantea es, ¿cuál de los dos quería tener el mando? De hecho, obviamente que tenía prelación Andrew Johnson porque era el vicepresidente. Y por derecho natural, al morir el presidente, era él quien asumía el cargo de presidente de los Estados Unidos. Probablemente pudo haber un acuerdo temporal, es decir, por el acontecimiento mismo entre los dos, Edwin Stanton y el vicepresidente Andrew Johnson. Es terreno especulativo, absolutamente especulativo. Pero, ¿cómo podrían ellos organizar esto sin contar con aquellos que sí tenían motivos suficientes para matar al presidente Lincoln? Estoy hablando de los confederados. Lee se acababa de rendir.
Jefferson Davis, que era el presidente de los Confederados, había huido. Y había huido con un tesoro que todavía hoy es legendario, que lo siguen buscando en las proximidades de donde él se refugió, no recuerdo en cuál estado de los Estados Unidos, pero creen que era un tesoro en el que fue cargado en una recua de mulas muy grande y se llevó el tesoro. Pero él se había huido de Richmond, Virginia, que era donde era la capital de los Confederados. Sin embargo, se sabe que, entre otras cosas, antes de que ocurriera todo esto, existía una cierta amistad con Andrew Johnson. Es decir, ellos hablaban antes de que comenzara la guerra. Al final de cuentas, era un solo país y era la clase política y lógicamente que se tenían que entender. ¿Hasta qué punto Andrew Johnson ya había conversado con Jefferson Davis? ¿Hasta qué punto la huida de Jefferson Davis fue también una simulación para distraer la atención porque necesariamente tenían que perseguirlo? Era el enemigo al que habían vencido y era una culebra muy venenosa. Por lo tanto, habría que cortarle la cabeza. Lo lógico era que persiguieran a Jefferson Davis con su grupo, con el grupo que había gobernado esa incipiente federación de los estados del sur. Lo que la gente sigue pensando es, si Jefferson Davis estaba en la conjura, si Andrew Johnson también, si Edwin Stanton también, si Jefferson Davis había desaparecido con ese tesoro, ¿a dónde fue a parar ese tesoro? ¿Hasta qué punto con ese tesoro financiaron el complot? ¿Hasta qué punto era un botín que se querían repartir? Pero más allá de eso, lo más importante era obtener el poder. Pero aquí la otra pregunta que cabría es, ¿para qué? Sí, bueno, ser presidente de un país, de acuerdo. Pero ¿a quién le gustaría medírsele a ese potro desbocado? Cuando termina una guerra, el país está en ruinas, hay muchos odios exacerbados y otros que son larvados, que son los que estaban del lado de Lincoln o agazapados al lado de Lincoln, pero que realmente querían que el statu quo continuara tal cual con los esclavistas. Y por eso se siguen preguntando quiénes estaban detrás de esta conjura. Si estos, que eran evidentemente los que se supone dirigían el movimiento, pero ¿quién estaba atrás de ellos? Atrás de ellos también había buena cantidad de personas. Para empezar, los ricos algodoneros del sur, que podrían poner muchísima plata. Algunos de los empresarios del norte, que en ese momento Estados Unidos estaba empezando como a emerger no como la gran potencia que posteriormente fue cuando comenzó el siglo XX, pero sí como un país lo suficientemente poderoso como para decidir el destino de otros países como los de América Latina. Es decir, ya era un país de potencia. Estaban en ese momento tendiendo los rieles de los ferrocarriles que unirían al este con el oeste, es decir, pongámoslo desde Washington, Nueva York, de la costa este, hasta California. Y unir esas dos regiones implicaba un trabajo impresionante y una enorme cantidad de dinero. Pero había algunos, entre los cuales estaba Lincoln, que en un momento dado tuvo que actuar de esa manera, aunque él no quería, era meter en una reserva a unos indios. A él no le gustaba la idea, pero fue presionado y tuvo que aceptar. Pero muchos otros estaban defendiendo a los indios a los que les estaban quitando todo ese territorio y que los iban a resguardar en encomiendas específicas en determinados sitios del territorio, porque había una enorme voracidad por esas tierras fértiles y vastas de esa llanura del medio oeste norteamericano, que es y sigue siendo la gran despensa de los Estados Unidos. ¿Cuántos de todos estos elementos
Porque Lincoln tenía la idea que muy pronto no solamente era la liberación de los esclavos, sino que, de hecho, cuando hizo introducir la 13ª enmienda, era que los igualaba en todo. Tenían todos los derechos, pero había una facción que no quería que eso fuera así. Todavía estaba en el papel y realmente no se había activado todo ese proceso para que en efecto los negros pudieran ser ciudadanos de primera. Pero con la muerte de Lincoln, todo eso se fue diluyendo. Y aún en 1963 todavía se sentían los ecos, porque si bien es cierto, supuestamente eran libres, no tenían ningún derecho. Así pues que ese es otro de los grandes misterios de la historia de Estados Unidos. ¿Quién y por qué mataron a Lincoln? Los más evidentes los hemos mencionado, pero como siempre ocurre, hay unas fuerzas demasiado oscuras y demasiado profundas a las que para llegar habría que prácticamente desbaratar todo el sistema, porque todo el sistema está tan bien engranado para que unos cuantos lo manejen. Y eso es lo que sigue ocurriendo en el mundo. Pues bien, quería contarle la historia, llegamos así al final de este capítulo. Para el próximo tengo una teoría bien interesante que yo sé que les va a gustar. Por ahora a ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, claro. Pero me gusta mucho más y los invito para que comenten con sus amistades, para que compartan con sus amistades y para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico. Ahora, esta historia, ¿les parece lógica o ilógica? Ustedes deciden. Chao.